Sesión. Buenas tardes. Así que empezamos ese diálogo que tiene como objetivo analizar la situación económica y empresarial actual en Barcelona. Tenemos una crisis económica derivada de la pandemia que nos afecta a todos y ha afectado especialmente a Barcelona. Y además, en Barcelona se suma el impacto de la crisis del procés, con la fuga de empresas, depósitos bancarios y diferentes altercados que hubieron, como la sentencia del procés, el caso Pablo Hasél, etc. Así que hoy vamos a profundizar y vamos a identificar esas soluciones. Para ello contamos con Albert Gibernau, que es economista y profesor de economía en la Universidad Abat Oliba y también es secretario del Club Tocqueville. Contamos también con Carlos Rivadulla, presidente de Empresaris de Cataluña y consejero de Barcelona Activa, y con José María Trenor, empresario hotelero. Gracias a los tres por participar a este debate. Albert, para empezar, ¿nos puedes dar un poco más de perspectiva, un poco sobre todo lo que está pasando en Barcelona? Como tener una visión más macro para empezar este tema sobre lo que estamos hablando. Bien, muchas gracias, Pascal. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Yo os voy a ofrecer una visión más macro, con grandes datos, un poco para situar de qué estamos hablando cuando nos dedicamos a pensar o a invertir este rato en hablar de la situación económica de Barcelona, de nuestra ciudad. Y para ello he hecho una breve presentación que espero que funcione bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. No, muy rápidamente, ¿no? La economía de Barcelona a debate. Si pensamos en la economía de Barcelona, nos vienen a la cabeza dos adjetivos o dos palabras. Una es la decadencia. ¿Y cuál es la definición de decadencia? Pues una pérdida progresiva de la fuerza, de la intensidad, de la importancia o la perfección de una cosa o una persona. Estamos hablando de la ciudad de Barcelona y encaja perfectamente con una pérdida que no es de golpe, sino que es una pérdida progresiva, poco a poco, de la fuerza económica, de la vida cultural, en muchos aspectos de la ciudad de Barcelona. Y segundo calificativo es la desilusión. ¿Qué es la desilusión? La pérdida de la esperanza, especialmente pues de aquello que se desea o la ilusión de saber que algo o alguien pues no es como se creía, ¿no? A nosotros nos puede pasar que creíamos que vivíamos en una Barcelona de los Juegos Olímpicos, en una Barcelona abierta al mundo, abierta a Europa, y nos damos cuenta que no es así, que nos están adelantando una serie de economías que están cogiendo mucha fuerza y que han entendido qué es lo básico. Bien, el primer mandamiento de cualquier político que interviene en la economía, o sea, es decir, la primera norma que debe cumplir cualquier gobernante que interviene en la economía es garantizar el marco estable en el que se desarrolla la actividad económica. O sea, es decir, sembrar las condiciones para que se pueda desarrollar una actividad normal. Pues aquí esto no se da. Primero, porque tenemos el procés, tenemos al govern de la Generalitat que se está negociando en una prisión, que esto de cara al exterior o de cara a la inversión empresarial pues es un hecho notable. Estamos hablando de fuga de empresas y de depósitos. Durante el mes de octubre del 17 salieron de Cataluña 30.000 millones de euros en depósitos. 30.000 millones de euros es el presupuesto anual de la Generalitat aproximadamente. Pues ese dinero salió de Cataluña. Hemos vivido unos altercados, vivimos un atentado yihadista, por desgracia, pero también hemos vivido altercados por la sentencia del procés, por Pablo Hasél, y después nos encontramos que el ayuntamiento es un ayuntamiento business hater. ¿Por qué? Si recordáis palabras de Janet Sanz cuando se decretó el estado de alarma, dijo que podíamos aprovechar que se había cerrado la industria de la automoción para que la industria de la automoción desapareciera de Barcelona. Con lo cual, esos son miles de puestos de trabajo y muchísima actividad económica. Lo cual, tenemos un gobierno municipal que no es consciente del alcance de sus palabras. Bien, algunos datos, muy rápidamente. ¿En qué situación se encuentra Barcelona? ¿Cuál es la evolución de población del 91 al 2020?
Barcelona ha crecido en estos 30 años 22.000, de forma neta, 22.000 o 23.000 personas. Madrid en el mismo periodo ha crecido 324.000 personas. Son 14 veces más. Y uno puede decir, el tamaño de Madrid es mucho más grande. Sí, es aproximadamente el doble, pero es que el crecimiento de población está siendo 14 veces superior. Y no hemos de olvidar que también la población es un elemento a tener en cuenta a la hora de establecer el músculo económico de una población. Si nos fijamos en la estructura productiva de Barcelona, nos damos cuenta que fundamentalmente se ha orientado al sector servicios, que supone prácticamente el 90% en estos años, de 2010 a 2019, que buena parte es comercio, transporte y hostelería, que las actividades artísticas han decaído ligeramente, que la actividad inmobiliaria también y que la actividad de la administración pública ha crecido, ¿no? Si os fijáis en un dato interesante de fortaleza de una economía ahora con la crisis del COVID, es que ha sucedido con la industria. Y la industria ha caído notablemente de 2010 a 2019. Si nos fijamos en el número de parados, nos encontramos que de enero de 2020 a enero de 2021, en Barcelona hay 26.000 parados más. Y esto equivale a un aumento del número de parados del 36%. Si os fijáis en las cifras de toda la pandemia, ¿vale? Contamos aquí desde abril de 2019, prácticamente todos los valores, comparando 2019 con 2020, todos los valores te indican que hay un aumento muy notable del número de parados. Si nos fijamos en qué sucede con Madrid, nos damos cuenta que la diferencia, es decir, el aumento del número de parados durante este mismo periodo es mucho menor. Entonces, si os fijáis, la crisis derivada del COVID se ha cebado mucho con la ciudad de Barcelona en comparación con otras ciudades y especialmente en comparación con Madrid. De hecho, la tasa de paro está creciendo proporcionalmente más en la ciudad de Barcelona que en el conjunto de Cataluña y que en el conjunto de España. Es decir, que la destrucción de empleo se está acelerando en la ciudad de Barcelona. Gráficamente, para que veáis aquí los puntos de inflexión, en marzo se decreta el estado de alarma y el aumento del nivel de paro se produce del diferencial del número de parados, se produce sobre todo al finalizar con la primera abertura de la economía una vez pasado el primer confinamiento. Y aquí vemos cómo Barcelona aumenta muchísimo el número de parados en relación a Madrid. Bien, más datos. ¿Qué sucede con el salario medio? Si os fijáis, el salario medio en la ciudad de Barcelona de 2010 a 2019 ha crecido solo 2.600 euros. Esto equivale al 9,6%. Si nos fijamos en qué ha sucedido en el mismo periodo con el IPC, con el índice de precios al consumo, que ha subido con el nivel de precios, nos encontramos que el nivel de precios ha crecido más de lo que lo han hecho los salarios. Por lo tanto, hemos experimentado los ciudadanos de Barcelona una pérdida de poder adquisitivo. O sea, es decir, debido a esta subida del nivel de precios, con el salario que percibimos, no, podemos comprar menos cosas, tenemos un menor poder adquisitivo. Si nos fijamos en el número de sociedades mercantiles creadas, vemos que hay una tendencia a la baja en la ciudad de Barcelona y hemos pasado de 9.000 en 2004 a 6.000 en 2020. ¿No? O sea, es prácticamente una caída del 50%. Si nos fijamos en qué sucede con el mercado hipotecario, y es el único sector que entraré un poco, nos fijamos que ha caído muchísimo el número de hipotecas. Si nos fijamos también, el capital ha caído y el importe medio de las hipotecas ha aumentado. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que se están viendo expulsadas del mercado de compraventa de vivienda debido a que o están en ERTE o en una situación vulnerable o se dedican al sector de la hostelería, la restauración o al sector del turismo y los bancos no dan hipotecas, con lo cual hay una parte de la sociedad que está expulsada del mercado
del mercado inmobiliario en lo que a ventas se refiere, ¿no? Y si os fijáis, al final las casas que se están vendiendo, que son menos, se están vendiendo más caras, ¿vale? O sea, este es un pequeño dato que está afectando la crisis en concreto al sector inmobiliario. Bien, esta es la primera intervención con un mapa con algunos datos y algunos ejemplos de pérdida de empuje. Los tenemos recientemente con lo que ha sucedido en CaixaBank, donde vemos que la mayor fusión de la historia de España, de CaixaBank con Bankia, que tradicionalmente debería haberse firmado en el registro mercantil de Barcelona, aquí en Cataluña, porque la lideraba CaixaBank, pues se ha registrado o se ha formalizado en el registro mercantil de Valencia. También uno puede pensar, hemos vivido un acontecimiento europeo trascendente estos últimos años, como es el Brexit, y hay una parte importante de empresas que han trasladado su sede a Europa para poder garantizar un trato preferente frente a la Unión Europea, poder seguir manteniendo esos tratos con el resto de Estados miembros. Y uno puede pensar en Barcelona, ¿cuántas empresas ha acogido Barcelona del Brexit? Pues han sido 11 empresas y muy pequeñas y muy medianas, con lo cual es otra oportunidad perdida de la ciudad. Aquí también podemos incluir la Agencia Europea del Medicamento, que había números para que viniese a Barcelona, pero con la coyuntura actual no se dieron las circunstancias para que pudiera venir. Y después un hecho que se tiene poco en consideración es que a día de hoy Barcelona tiene ya una agencia europea que es Fusion for Energy, que fueron consultados a la hora de hablar de la Agencia Europea del Medicamento, y los de Fusion for Energy, que llevan más de 10 años en Barcelona, le decían, oye, es que no nos tratan bien. Y es cierto, tú vas a la sede de Fusion for Energy y aún tiene pues, las paredes prácticamente que parecen provisionales, ¿no? En unas oficinas provisionales y con unas promesas de trato por parte de la administración que no se han cumplido. Con lo cual, deberían estar en una sede desde hace muchos años, una sede oficial, y aún no tienen sede, con lo cual los de Fusion for Energy también decían a los de la Agencia Europea del Medicamento, oye, que en Barcelona nos trata mal, y eso que somos 400 personas de diferentes nacionalidades, de primer nivel, y nos trata mal, ¿no? Lo cual, ¿cómo se revierte esto? Antes hablábamos de decadencia y de desilusión, pues se revierte con crecimiento y con ilusión. ¿Cómo se puede ayudar a crecer? Pues al igual que se fomentan las circunstancias para que no se generen puestos de trabajo, para que no se pueda atraer inversión, también se pueden generar las condiciones para atraer inversión, para crear puestos de trabajo. Y aquí lo que se requiere sobre todo es un cambio de chip por parte del ayuntamiento municipal y también del gobierno de la Generalitat para dejar hacer y luego exigir responsabilidades en el caso que las actividades que se lleven a cabo no cumplan la normativa. En cambio, a día de hoy, el funcionamiento que se está llevando a cabo es primero te prohíbo, luego lo estudiaré y luego vemos si la cosa puede tirar adelante, ¿no? En cambio, otras ciudades, como puede ser Madrid, se están apostando más por un modelo de confiar en la gente, de confiar en aquellas personas que quieren sacar adelante un negocio, y están, de alguna manera, facilitando que con una declaración responsable tú puedas empezar tu actividad económica, y si después se ve que esa declaración responsable era falsa, no cumplía la ley, pues sí que se aplican unas sanciones mayores, ¿no? Pero de entrada no frenas la actividad económica. Lo hemos visto en muchos sectores, como puede ser pues, las cocinas fantasma, puede ser el tema de la movilidad, de los repartidores, etcétera, ¿no? Entonces, yo me voy a detener aquí con esta visión global de la economía de Barcelona, con algunos datos, para luego entrar más al detalle con las aportaciones de mis compañeros al debate. Pues muchísimas gracias, Albert, por esos datos y sobre todo por esa claridad. Todo ha sido muy, muy claro. Os recuerdo a todos que podéis participar también en el chat. Carlos, ahora nos puedes aportar una visión y quizás más empresarial sobre esta situación que acabamos de ver con Albert y también cómo afecta a la innovación, por ejemplo. Estás en mute, Carlos. Tienes que abrir tu micrófono.
Muchas gracias, sí, lo tenía, gracias Pedro, lo tenía justamente para ser discreto. Pascal, muchas gracias por la invitación, es un placer participar con vosotros, estar aquí con el Club Tocqueville y participar de este debate y que espero que no sea muy dramático porque Albert has dibujado un panorama que, en fin, es cierto que nos sonaba, que lo sufrimos y que es preocupante, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, en fin, vamos a tener esperanza en un futuro mejor, pero evidentemente el futuro hay que hacérselo. Desde un punto de vista empresarial, nosotros, si me permitís, seguramente muchos a lo mejor no los conocéis, Empresarios de Cataluña es una asociación de empresarios, hay de todo. Hay mucha pyme, hay autónomos, hay ejecutivos, hay directivos de empresa, digamos, del mundo empresarial en general. Tampoco miramos aquí, digamos, el carnet de pertenencia ni el ADN, pero es muy variado en cuanto a su tipología de socios, con una preocupación que es la deriva independentista. Más allá de temas identitarios, que cada uno tendrá los suyos, simplemente no estamos, digamos, a favor del proceso independentista, o mejor dicho, que a mí me gusta hablar en positivo, estamos a favor de la colaboración, de la convivencia, de la solidaridad entre las personas y las personas territorializadas, que se dice ahora, ¿no? Y nacimos el 14 para dar voz a estos empresarios, ejecutivos autónomos, agrupar su mensaje y tener un interlocutor y al menos pues, poder ser un representante desde este punto de vista económico empresarial. Y nosotros ya advertimos de la salida en el 2012. La decadencia, lamentablemente, como ya más o menos sabemos, pero solo que nos sirva un poco de base y recordatorio, realmente empieza a partir del 12. Nosotros ya del 12 al 17 notamos unas 2.500 empresas que salían. Era aquello de poco a poco el agua se va calentando en la olla y está la rana dentro, este símil que hemos utilizado todos muchas veces, ¿no? Es cierto que hay un subidón en otoño del 17, con lo que decía Albert, de salidas de empresas, de depósitos. Yo originariamente soy de Lleida y la anécdota es muy buena porque un amigo de Lleida me decía, oye, Carlos, hay que cambiar la cuenta corriente. Y yo, oye, la verdad, yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Ay, sí, pues la cambio. Y lo cambió a Fraga, que está de Huesca a 20 kilómetros, ¿eh? En el mismo banco. O sea, digo, bueno, es que igual el sistema te afecta a tu banco. No, no, da igual. Va a ser la Caixa, pero será la Caixa de Fraga. Porque si hay una desconexión, ese es el problema, también lo ha apuntado Albert, ¿no? El problema cuando tienes a unos gobernantes tan irresponsables que incumplen con su mínima función. Esto es muy grave, ya lo hemos vivido, etcétera, que es proporcionar dentro de lo que cabe una estabilidad política, una seguridad jurídica. En definitiva, esta decadencia no la superaremos sin este cambio en cuanto a la forma de gobernar, que además para mí hay dos males. Y uno además es como un factor de dos, porque el otro también tiene dos. El primer mal es el procés, que ya hemos hablado, es decir, que no da confianza, que asusta, que nos convierte en un territorio quejica, cansino, si me permitís, molesto, etcétera, etcétera, para inversión extranjera, que en efecto ha ido en declive, aunque el independentismo tiene otros datos o los utiliza de otra manera, la salida de empresas que ya la hemos comentado, ¿no? Pero es que además los políticos del procés no gobiernan. Y esto es un mal también muy propio de esta situación. Es decir, están más pendientes, ¿os acordáis de si Waterloo, de si las peleas, de si crear tensión, de si ocuparse de recursos y de estrategias y mesas de diálogo, que no de la función básica que haría cualquier gestor, que es ocupar el tiempo en la gestión? Están dedicando más tiempo al ocio / separatista, que además crea tensión y que perjudica, que no a la gestión mínima de, pues, hace falta un plan industrial, hace falta un plan de innovación, hace falta, etcétera, 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 ¿no? Y después hay otro mal dentro de este, en la calidad del gestor. La calidad del gestor digamos, es elegida, el gestor es seleccionado. Me diréis que puede pasar en muchos ámbitos, ¿no? Pero simplemente por cuotas de poder, pues yo quiero un conseller, me toca que sea de Esquerra, el conseller de Economía ha de ser del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y no por justamente una aptitud y una actitud, ¿no? Para esa competencia y para ese puesto, ¿no? Eso por el bloque del procés, pero además también tenemos el bloque, y lo digo con todo el respeto, el bloque del populismo de Colau. Pues claro, evidentemente lo que afecta a Cataluña afecta mucho a Barcelona, lógicamente, pero además en el gobierno municipal
desde hace pues casi 7 años, pues tenemos a un gobierno que es cierto que es casi, podemos decir, antiempresa y que además no solo no apoya, sino que ignora y que en muchas ocasiones desprecia, como hemos visto con los temas de SEAT, como lo hemos visto a ver si desaparece el sector, uno de los sectores más importantes de Cataluña, o justamente con los temas inmobiliarios, antiturismo, plagas de lagostas y todo esto. Lo cual, evidentemente, ¿qué nos encontramos? Con una Barcelona, y la semana pasada estuve en Madrid un par de días, y la verdad es que daba mucha envidia. Daba mucha envidia porque todo lo que se respira, y ya no las cañas ni los berberechos, bromas aparte, sino es que hay otra actitud, hay otra mentalidad. Tú ves una Barcelona aquí paralizada, secuestrada en este debate estéril, 2 debates estéril, aquí todo es doble en negativo. El debate de identitario, hay nosotros, que si no sé qué, etcétera, los catalanes, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, nos roban, nos oprimen, el Estado opresor, etcétera, que es una pérdida de tiempo y de recursos. Y después, por el lado con la agüita, lo digo con todo el respeto a la alcaldesa, este factor antiempresa. O sea, estamos paralizados en este debate, que si las empresas, que si la nueva movilidad, que si los coches, etcétera, etcétera, en la ciudad. Y desde luego Barcelona ahora mismo está en una situación complicada. Es cierto, por eso las inversiones. Es cierto que aguanta, hablando de innovación, Pascal. Esto es una isla, o mejor dicho, un oasis. El tema, y aquí yo pienso que la labor que han hecho Barcelona Tech City es encomiable. También Barcelona Activa, voy a fardar un poco como consejero, Barcelona Activa también, siendo una administración, no, pero una empresa pública, pues cómo está apoyando al sector y al tejido, al ecosistema emprendedor, ¿no? Tenemos la suerte de Barcelona Tech City, que ahora además va a expandirse hacia correos, etcétera, etcétera, pero bueno, porque es un sector muy especial, es un sector totalmente volátil, es decir, mañana se nos plantan y se van a Málaga o a Valencia, como hizo la Caixa. Es decir, es un sector que es cierto que no es productivo, es un sector más o menos de fácil movilidad, ¿no? Por cierto, lo de Valencia, al ver lo que mencionabas, yo creo que ese es mi anatomía de un instante. Después de todo el procés y todo lo que ya desde hace años que veníamos, a finales del 17, pues yo trabajo con otros, pero con CaixaBank, y te llega la carta de CaixaBank, de Pintor Sorolla, 24, ¿sabes? Valencia, 50, 130, y se te cae el alma a los pies. Y no es un apunte meramente registral, que ellos muy responsablemente lo venden así, ¿no? Bueno, no pasa nada, las empresas se van, pero no, que causa un daño, una herida muy profunda en el tejido empresarial catalán, que todos los popes, si se me permite, todos los bancos, todas las cotizadas, y, ¿sabes?, se vayan. Claro, ¿qué va a pensar a un inversor extranjero, ¿no? Que dices, oiga, invierta en Cataluña, aquí, pues puede invertir en esta fábrica, compre este solar, no sé qué, ¿no? Oye, ¿por qué la Caixa se cambia? Oye, ¿por qué hay una pancarta en el balcón de la Generalitat que dice que esto es un Estado opresor? ¿Usted quiere que yo invierta en un Estado opresor donde no hay democracia? Por lo tanto, todos estos males, procés / populismo, nos están lastrando mucho, comparado, pues se ha hablado mucho con Madrid, pero también con Málaga, con Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hemos visto en la movilidad, ahora en las cocinas fantasmas, que es un tema complejo, pero es siempre una visión negativa, una visión anti, casi aquello de los ataques preventivos, ¿no? Que diría George Bush, ¿no? Todo es un ataque preventivo. Esto de las cocinas, tal. Esto de los patinetes, parado. Esto de las habitaciones ya compartidas que se dice, que son las habitaciones que comparte una familia. Hay unas 6.000 familias y pobres que les ayuda a llegar a fin de mes, ¿no? Han salido en prensa, hasta ahora Airbnb les paga un anuncio, esto es muy curioso, pero bueno, ¿no? Y es una regulación absurda. Y eso también nos da una medida de la política muchas veces de Colau, quiere perjudicar a las empresas, no decir perjudicar, no quiero ser tan dramático, no tan drástico, que bueno, quiere limitarlas o de alguna manera quiere controlarlas y al final está perjudicando a otras personas, ¿sabes? Hay unas externalidades y unos daños que ellas no sé si los contemplan, pero que siempre los producen.
O en pocas palabras, todas las restricciones, limitaciones y medidas anti-sector privado o anti-actividad económica de Colau, al final no ayudan a nadie y perjudican a todos. Nadie sale beneficiado, pero todos salimos perjudicados en muchos de estos temas de movilidad, de restricciones en temas de licencias, de urbanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ahora, acabando, sí que hay, evidentemente hay luz al final del túnel, pero yo espero que en el 23, no lo sé, evidentemente, pueda haber un cambio de ciclo en el ayuntamiento. Creo que es posible. Y después, no sé si rezar o, bueno, o hacer algún tipo de magia blanca, pero que el gobierno autonómico cambie. Nos quedan casi 4 años o menos, quizá, no, porque si no, no saldremos de esta. Entonces, solo podemos que con esta charla de hoy y en fin, y con estos debates, que ir concienciando a la gente desde todos los ámbitos, profesionales, académicos, empresariales, mediáticos, etcétera, para decir, señores, despiértense que el mundo sigue. No podemos estar atrapados en estos debates estériles identitarios o antiempresa, porque es que tengo miedo a que Barcelona, con todo el potencial que sí que tiene todavía, pues se quede descolgada de este proceso de innovación, de tecnología que está ligado a la globalización, por estar distraídos, por no decir realmente paralizados con otros debates, ¿no? Ese es porque ese potencial que decía, sobre todo en el ecosistema también, y José María conoce muy bien el sector turístico, ¿no? Tenemos una potencialidad en turismo, lo de congresos. Hay un tema que además yo doy clases a estudiantes americanos que me encanta y deberíamos profundizar mucho más, que es la estancia, no me gusta llamarlo turismo, es la estancia académica. Barcelona tendría ya que tener muchos grados, ya no solo posgrados, sino muchos grados, que es licenciatura en inglés desde el primero de carrera, para atraer a estudiantes de toda Europa, de Asia, Estados Unidos, a estudiar toda la carrera en Barcelona. Tenemos un gran potencial para eso. Es un turismo de mucha calidad, que trae visitas y que de alguna manera prestigia la ciudad, etcétera. Y ahí tenemos que invertir, porque es uno de los, digamos, espero, de las vetas que podemos ir abriendo para acabar con esta decadencia. Pero no me haya extendido mucho. No, que va. Muchísimas gracias, Carlos, por todo esto. Bueno, José María, hemos hablado, bueno, esto de la decadencia, de la desilusión. Hemos visto todos los datos macro también con Albert y también esta preocupación que mencionaba Carlos ahora acerca de la deriva independentista y bueno, con el mal del procés por una parte, el del populismo por otra, el populismo de Colau. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto que han comentado Albert y Carlos sobre un sector tan clave como el del turismo y bueno, y sobre todo también sobre el sector hotelero? Gracias, Pascal. Bueno, yo creo que es conocido por todos y me gustaría dedicar el menor tiempo posible a incidir en lo malo y tener realmente y hablar más de la parte de ilusión. O sea, es conocido que aquí ha habido una de las banderas del actual ayuntamiento, ha sido la turismofobia, identificar, ¿no?, el enemigo, el turista, como el causante de toda una serie de males, gentrificación, turismo de borrachera, masificación, destrucción del comercio local, etc. Esto es conocido. Y bueno, ya han habido unas restricciones, una inseguridad jurídica en proyectos existentes, se han paralizado la construcción de nuevos hoteles y esto lo que habéis descrito de ir contra las iniciativas, ilusiones y proyectos de pequeños, grandes, de mucha gente. Ha sido, digamos, unos años tortuosos, frustrantes, los que hemos tenido. Por parte de la Generalitat también es conocido el proceso independentista terrible que conocéis, pues ha ido que salgan proyectos, ¿no?, importantes y de inversión y pérdida de tiempo y energía. Yo creo que eso lo habéis descrito. En el punto de vista hotelero, quizás el Four Seasons o el no Four Seasons fue el inicio de una lentita o una lenta decadencia o aceleración. Desde el punto de vista hotelero, ¿no? Podíamos haber tenido un Four Seasons. Todos los hoteleros, no hay ningún hotelero que no quiera que venga un competidor mejor o el mejor de todos, porque nos hace mejores a todos. Los hoteleros no competimos entre nosotros, nos mejoramos, ¿no? Y lo que quieres es que venga uno grande, una gran marca, porque en el fondo, pues oye, todos nos revalorizamos, etc. Y eso fue frustrante para todos. Yo creo que esto es conocido y no añado nada si sigo en esta línea. Es verdad que el COVID
pues ha producido en el tema hotelero, como sabéis, los hoteleros nos hemos puesto a disposición de las autoridades, hemos podido contribuir a acercarnos mucho más. O sea, realmente la crisis del COVID ha hecho que estemos más tiempo juntos, horas, ¿no? La colaboración público-privada en cuanto a la hotelería ha sido un éxito, nos lo ha reconocido el gremio de hoteles con la medalla de honor de la ciudad, y eso refleja quizás algo que era necesario, y era que nos vieran, pues no como esos personajes ajenos extraños, ¿no? Que había demasiada ideología, demasiado prejuicio sobre el empresario, y hemos pasado un rato juntos, y yo creo que eso ha contribuido. Luego la necesidad de, sobre todo a partir de ahora y el futuro, a entender que no tiene sentido seguir yendo contra los hoteles o contra los negocios. Somos un ecosistema, o sea, nosotros cuando hice los hoteles, yo necesito que a los restaurantes les vaya bien, necesito que puedan abrir por la noche, por supuesto, no va a venir nadie si no pueden cenar. Necesitamos que la movilidad pues también sea cómoda, que los horarios comerciales, que puedan abrir los domingos, los comercios, o sea, todas las reivindicaciones de distintas asociaciones, de gremios, etcétera, son las mías, las hacemos propias los hoteleros, digamos, y todos necesitamos que todo funcione. Entonces, creo que había una inercia. Barcelona pudo resistir, quizás sorprendente para muchos de nosotros, ¿no? Todos los procesos terribles del 17, atentados y el procés y manifestaciones, pues es cierto que Barcelona seguía siendo una ciudad percibida potente y un destino atractivo. Ahora llega la gran incertidumbre. No sabemos cómo será el futuro. Nadie lo sabe. Y es un camino nuevo por recorrer. Y yo creo que si confiamos en que poco a poco esto vuelva porque sí, como mínimo es aburrido. O sea, esperar que las cosas pasen porque sí no tiene ningún sentido. Y es arriesgado, digamos, aburrido. Y hay que salir a buscarlo, y hay que salir a pelear. Y Barcelona tiene una oportunidad, que es verdad que todavía tiene ciertos públicos, tiene prestigio, la ciudad es una ciudad apetecible. Yo creo que el COVID, el teletrabajo, los nómadas digitales que ya están viviendo en nuestra ciudad, algunos en hoteles, van a considerar, y tiene que ver con lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que de estas estancias medias, de perfiles académicos, altos, o sea, yo creo que hay una oportunidad y que tienen que aprovechar, pero tienen que usar todas las carencias de gestión, digamos. Ahora es donde la gestión se nota. Quizás en momentos cuando todo va bien, pues las pequeñas trabas o las ineficiencias no son tan dañinas. Es ahora cuando necesitas que el político acierte, que realmente tome las decisiones, pero que se mueva de verdad. Y oye, no hay que mirar muy lejos. Madrid realmente es un espejo, pero no solo para Barcelona, para muchas ciudades europeas. Madrid ha demostrado, yo creo que Europa en general, que con decisión y con proyectos concretos y valentía, oye, consigues entusiasmar a la población y arrancar las cosas. Entonces yo creo que tenemos el ejemplo cerca. Creo también que lo peor, los prejuicios que han tenido el ayuntamiento, yo creo que ahora es un ayuntamiento de coalición y yo creo que es sustancialmente mejor a lo que teníamos, pero necesitamos que den lo mejor. O sea, ahora no nos sirve que estén un poquito mejor, necesitamos realmente que acierten. Y por parte de la Generalitat, pues lo mismo, que se pongan pronto de acuerdo y que realmente que se pongan a trabajar, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Para que poco a poco pues, vuelvan los turistas, les podamos alojar ¿no? Y volver a ser la ciudad que éramos. Pues muchas gracias, José María, por enfocar más en un punto de optimismo y en el que hay que confiar. Bueno, como decía Albert, se necesita la ilusión, ¿no? Para revertir esta situación. Una pregunta solo, ¿ves diferencias tú con otras ciudades europeas? Bueno, sí, todas las diferencias. Bueno, veo que hemos tenido problemas comunes, o sea, los problemas de masificación en algunas ciudades, Ámsterdam, algunas zonas de París, Venecia, etcétera, pues pueden ser parecidos. Diferencias, sí, la personalidad, el modo de vida, ¿no? qué es lo que la gente viene a ver aquí. Aquí no es una ciudad que viene... Barcelona no vienes a ver un museo 4 horas. No hay
no es eso. La gente quiere sentirse barcelonés durante un par de días, quieren pasear, perderse, entonces tiene que haber seguridad, tiene que haber limpieza, tiene que haber toda una serie de elementos que es el ideal de la vida en Barcelona, que para algunos es un ideal y quizás no es del todo real en determinadas zonas, pero eso es a lo que se viene y tenemos que buscar eso, tenemos que intentar recuperar eso y sobre todo buscar nuevos proyectos culturales, etc. Yo creo que ahora mismo es verdad que se tienen las mejores intenciones, que eso es un paso necesario, pero no es suficiente. O sea, hacer cosas, poner proyectos en marcha, cuesta. Tienes que ponerte de acuerdo con mucha gente que no piensa como tú. Es que ese es el tema. Ahora es gestión, y gestión es eso. Gestión es ponerte de acuerdo y quizás pues con oposición, con sector privado, y no tener tantos prejuicios y aceptar que quizás no es del todo cierto, pero sobre todo ir haciendo cosas. Yo creo que hay que tener esa esperanza y por lo menos el sector privado pedirlo. Perfecto, muchas gracias. Carlos, José María acaba de comentar que se necesitan nuevos proyectos. ¿Tú qué transformación dirías que es la más importante para Barcelona, para la transformación de Barcelona? Bueno, ¿qué aspectos, por ejemplo? Evidentemente ahora, y Albert también me consta, el otro día le leí algún artículo, evidentemente tenemos toda la inversión de los planes del Next Generation EU, ¿no? Que nos va a dar un poco de músculo financiero y recursos para transformar, ¿no? Porque esos fondos son para transformar, no para tapar agujeros, aunque tengamos muchos, ¿no? Por ejemplo, la movilidad es muy interesante, lo ha comentado también José María, ¿no? Las ciudades, evidentemente, el ciudadano se tiene que mover, el visitante se tiene que mover. Va a ser un gran reto muy interesante dentro de la movilidad, los vehículos autónomos, donde aquí, como Barcelona, justamente, como tiene un problema de movilidad, porque es una de las ciudades más densas de Europa, pues creo que deberíamos ser más pioneros en esto. Y me preocupa que la mentalidad del ayuntamiento sea solo sector público, solo transporte público, que está muy bien, lógicamente, pero que no dé apoyo pues justamente a otras formas de movilidad, ya te digo, de vehículo autónomo que vendrá en X años, de también, bueno, todo lo que vimos estos meses con la movilidad compartida eléctrica, que yo soy usuario y soy muy fan, no es por nada, no tengo ningún interés con ellos, pero me pareció un gran... Y hemos visto aquí muchas reticencias a ayudarles, el patinete también se ha quejado porque no lo están, y vas a Madrid o vas a Málaga o vas a París y ya está regulado. Es decir, es verdad que al menos que no molesten, lo digo con todo el respeto, ¿no? Al menos que dejen hacer un poco, ¿sabes? Que no te ayuden, pero que no molestes mucho, ¿no? Porque es cierto que tenemos muchos retos y Barcelona tiene todavía ese atractivo, sobre todo para el nómada digital, que decía también José María, porque es cierto que como es el último sector donde se deslocaliza en 2 segundos, porque cierran la puerta a la oficina, cogen el portátil y se van a donde sea, pues este sector está aguantando, ¿sabes? No ha hecho un cambio tampoco de registro, un cambio de poco a poco de la empresa o de personal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, para empezar, hay que justamente encarrilar y enderezar los temas políticos, que es condición de todo, porque todos los proyectos de los fondos europeos, todos los proyectos de vamos a ser la capital de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y de la autonomía, el automóvil autónomo, etcétera, etcétera, pero si no hay un cambio de mentalidad política, pues bueno, tenemos activo, es decir, tenemos cantera, ¿sabes? Hay base, pero necesitamos un buen entrenador. Claro, y ahora no lo tenemos. Ni el gerente, digamos, el manager del equipo, ni el que está en el banquillo con los jugadores. A esos 2 niveles de gestión política, digamos, de ciudad y de autonomía, no lo tenemos. Ese es el problema. Por mucho que también lo ha apuntado un poco José María, el Hermitage, ¿no? Que ha salido tantas veces en la prensa, etcétera, etcétera. Pues yo no entiendo las reticencias. Oye, si un inversor privado quiere de alguna manera apostar con un edificio icónico, ¿no? Lo que se ha visto en la prensa, de un prestigioso arquitecto japonés, ahora no recuerdo el nombre, con todo un proyecto también cultural, gastronómico, etcétera. Y según leí, el problema del ayuntamiento era que no veían que fuera a funcionar. Oye, pues déjale que lo prueben. No sé, en el peor de los casos te va a dejar un inmueble
perfecto, de prestigio, donde, no sé, podrás hacer lo que quieras ahí, una biblioteca o un uso público perfecto, ¿no? Pero déjale que lo pruebe, ¿no? Hay un temor que ya te digo, que esconde en verdad una cierta desconfianza, que es una cierta desconocimiento y que es cierta aversión al sector privado, ¿no? Y tenemos en cuenta que hay una visión peligrosa de decrecimiento. Cuando yo pienso que si tienes un activo, tienes que invertir en tu activo, evidentemente creando nuevos ingresos, diversificando, etcétera, etcétera. A mí me parece injusto decir que hay monocultivo en Barcelona. Bueno, pues será un 12, 13, 14% del PIB y del empleo. Bueno, pues, bueno, perdona, monocultivo sería si esto fuera, no sé, lo digo con todo respeto, Cancún, ¿no? O Playa Bávaro. Pero bueno, un 12, 14 es mucho, evidentemente, porque no hay otro que tenga tanto. El segundo estará, yo qué sé, en el 10% o en el 8%, pero invierte en lo que tienes, mejóralo, y poco a poco utilizas esos activos que tienes para conseguir poco a poco los ingresos para ir generando otras fórmulas, ya te digo, pues más tecnología, más circular, más energía sostenible, la economía verde, el Green Deal, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, Barcelona ahora evidentemente no nos vamos a poner a fabricar ahora zapatos, ya sé que es de sentido común, ¿no? Pero que nos sirva un poco, ¿no? Es más, ya la zona industrial, ese proyecto que salió también publicado no hace mucho de la fábrica Mercedes, ¿verdad? De la zona del Besós, Bon Pastor, etcétera, etcétera, te da justamente una idea de que, y mucha gente descubríamos que en Barcelona había hasta fábricas, hasta hace poco, no sé si queda alguna, pero que todavía hay, es el sector industrial, todavía queda un poquito, pero que tú ya ves que no tiene futuro, porque ya por el precio, por lo que sea, por las eficiencias, etcétera, ¿no? Pero el problema es justamente ese, tener unos interlocutores en el sector público que no molesten, por lo menos. Muchas gracias. Albert, en tu opinión, ¿qué debería de pasar para Barcelona para revertir esa situación? Bien, ya lo han apuntado mis compañeros, pero básicamente colaboración público-privada. Hay que reconocer por parte de la Administración que los puestos de trabajo se generan a través de las empresas y se debe generar las condiciones para que las empresas puedan crearla. Es decir, la principal prioridad del gobierno municipal debería ser el empleo, porque a través del empleo se pueden lograr muchos objetivos. Si hay más empleo, seguramente subirán los salarios. Si suben los salarios, aparte de aumentar la recaudación impositiva, de aumentar los negocios de la ciudad, también aumentará el consumo interno de los habitantes de Barcelona, tirando para arriba de la actividad económica y generando a su vez nuevos puestos de trabajo. Es decir, que la espiral positiva del empleo es generadora de riqueza y de crecimiento, ¿no? Y al revés, o sea, a medida que se vaya destruyendo empleo, el impacto es inverso, o sea, es decir, más decadencia, menos crecimiento por demanda interna, etc. Y colaboración del sector público-privado para acometer las cosas y que se transformen en una realidad. Cuando se habla de vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona tiene 80 solares donde se pueden construir miles y miles y miles de vivienda y que a día de hoy tienen sus proyectos parados, ¿no? Y hay que preguntarle al ayuntamiento si quiere que se construya esa vivienda o quiere hacerlo él. Si quiere hacerlo él, se requiere mucho dinero, mucho esfuerzo. Si tú llegas a algún tipo de acuerdo con el sector privado, puedes construir esas viviendas mañana, no digo mañana, pero en los próximos años puedes dar uso a ese suelo público. O también con las licencias, ponerse en la piel de los que están generando puestos de trabajo y facilitar licencias de obras. El otro día me contaban un ejemplo muy extraño, ¿no? Un hospital que tiene que levantarse tuvo que retrasarse 6 meses porque ocuparon el espacio en el que se debía construir el hospital. Y una vez habían conseguido sacar a los ocupas, tuvieron que esperar 6 meses más porque en la parte alta del edificio había anidado un pájaro que estaba protegido. Entonces, hasta que no se fue el pájaro, no pudieron empezar a construir el hospital, ¿no? Con lo cual, esto es surrealista. Después, a nivel de obras, igual. O sea, hemos tenido licencias de obras para construir e invertir en la ciudad de cientos de millones de euros que están paralizados años y años, ¿no? Entonces, avanzar hacia un modelo más de
ofrecer una declaración responsable y empezar, o por ejemplo, se ha querido regular tanto que sean las licencias de motosharing, de estas motos compartidas, pues al final no hay prácticamente sistemas que sean rentables porque te limitaba a 300 motos y tienes 15 compañías que optan a cada una a 300, ¿no? Con lo cual logras es que ninguna de ellas sea rentable, ¿no? También se impulsa exigiendo desde la ciudadanía pues, un estudio económico más potente de las medidas que se llevan a cabo y también de los impuestos. Yo me dedico a temas de asesoramiento a nivel económico en el ayuntamiento y me ha sorprendido pues, la poca solidez de algunos estudios. O cuando se hablaba del impuesto, de la tasa de residuos que se ha creado ahora, ¿no? Y decimos, oye, ¿cómo sacáis que un mayor consumo de agua implica que se recicla menos? Porque la tasa de residuos lo que te está grabando es el reciclaje, ¿no? Y te reconocen que la tasa quizás estaba un poco verde. O en la MB, que te dicen que van a hacer una deducción, les preguntas, oye, ¿y en qué os basáis para hacer esta deducción a la tasa de residuos? Y dicen, no, en lo que hace Barcelona. Ah, ¿y habéis calculado cuál es el impacto o cuál es el volumen de fondos que tenéis que destinar a esta deducción? Ah, no lo hemos calculado. Pues hay un nivel de poca solidez a nivel económico en las administraciones que esto, por poca exigencia de los ciudadanos, que no se grava tanto, o sea, es decir, a la hora de votar no se tiene tanto en cuenta. Quizá las elecciones de la Comunidad de Madrid cambian esto, y ya hoy o esta semana estamos viendo algunos independentistas diciendo que el camino económico de Ayuso en Madrid es el que deberíamos llevar a cabo en Barcelona o en Cataluña. También debemos luchar contra o para favorecer ascensores sociales, y aquí hay dos muy claves, ¿no? Uno es que las personas con menos recursos, sobre todo los jóvenes con menos recursos, tienen dificultades para dos elementos fundamentales. Uno, las personas con menos recursos no tienen opciones para ir de Erasmus. ¿Por qué? Porque las becas que te ofrecen son muy pequeñas y necesitas ayudas familiares para completar tu estancia en el extranjero, ¿no? Y el segundo es el dominio del inglés. Para progresar profesionalmente te suelen pedir estas dos cosas, una experiencia en el exterior y dominar el inglés. Si tú no ayudas desde la administración a que las personas, y sobre todo los jóvenes de zonas más vulnerables, con menos recursos, no puedan acceder a lograr estos dos objetivos, pues difícilmente podrás fomentar o poner en funcionamiento un ascensor social, ¿no? Y quiero poner un último ejemplo rápido, ¿no? Y si tú desde la administración no favoreces que llegue inversión, que lleguen empresas potentes, con capacidad, con recorrido, grandes empresas donde puedan ofrecer puestos de trabajo a diferentes niveles, lo que sucede es lo que me comentaba un directivo de una gran empresa de headhunting. Me comentaba, mira, es que para los puestos directivos la facturación de mi empresa en Madrid me ha crecido un 40% y la facturación de mi empresa en Barcelona me está cayendo un 25%. ¿Esto es porque lo hago mal? No, porque sencillamente los puestos relevantes se están empezando a dar en Madrid y las personas que quieren salir adelante o sacar adelante su carrera profesional se están encontrando que tienen que ir a Madrid. Con lo cual, esto debería ser una gran preocupación en diferentes aspectos para la administración de la municipal, ¿no? Muchas gracias. Has comentado muchos aspectos sobre la parte de crecimiento, ¿no? Que comentabas en tu primera parte, pero y a nivel de ilusión, ¿cómo se podría traducir concretamente? ¿Cómo conseguimos esa ilusión? A nivel de ilusión, la primera ilusión se encuentra a través de los cambios. O sea, tú cuando ves cambios, cuando ves transformación, te puede generar ilusión, ¿no? Unas ilusiones se pueden lograr con grandes proyectos. Hemos hablado aquí pues, del Hermitage, de la transformación de la Sagrera, de muchas grandes obras que están pendientes, pero también a través de cambios de gobierno, ¿no? Yo veo complicado que un gobierno municipal que lleva una inercia de 7 años y lamentablemente pues con un partido socialista que no está haciendo todo el contrapeso a nivel económico y a nivel de soluciones de ciudad que podría llegar a hacer, porque también el gobierno municipal, por el peso de Podemos o de Ada Colau, se está inclinando más a pactar con Esquerra Republicana que con sus aliados naturales.
Pero básicamente estos son los dos elementos, es decir, se puede generar ilusión con grandes proyectos, se habló de los Juegos Olímpicos de Invierno, el Hermitage, hay muchos otros, y a través de generar ilusión o generar una alternativa ilusionante a esta manera de gobernar la ciudad. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres. Vamos a pasar a las preguntas que habéis puesto en el chat. No dudéis en hacer nuevas, ¿vale? Tenemos, a ver, una pregunta de Josep María Lloveras, que pregunta si se puede pensar el futuro de Barcelona sin pensar en términos de área metropolitana. ¿Quién quiere? José María, Carlos. Sí, hola, sí, encantado, José María. No, pero claro, eso es muy complejo porque justamente el problema de Barcelona es que tiene una extensión muy pequeña, es muy densa y tiene evidentemente las competencias que tiene porque limita con otros grandes ayuntamientos, Badalona, Hospitalet, etcétera, que quizá en la comparativa con Madrid, ahora que veíamos estos días las votaciones y los distritos y todo, ¿no? Es que, claro, Madrid, el municipio como tal, es, no sé si es 4 o 5 veces de extensión, 2 de población, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, tiene muchos más recursos, es un órgano de decisión más allá de sus, yo qué sé, de sus mecanismos internos entre el distrito, ¿no? y el ayuntamiento como tal, ¿no? Y eso tiene una gran ventaja. Y eso, claro, pero eso lo veo, sí, pero aquí el problema que tenemos es de administraciones, de niveles competenciales, de tener la suerte que ya no existe el barcelonés, ¿no? Me parece que lo han suprimido ya, ¿no? Pero claro, tenemos el ayuntamiento, el área metropolitana, que es como una especie de consorcio de ayuntamientos, ¿no? Son 35, 36, que más o menos sería el equivalente justamente a Madrid en cuanto a población, en cuanto a extensión, etcétera. Y claro, perdemos eficiencia y perdemos gestión por no tenerlo así. Pero claro, ¿estarán dispuestos? Ahora dile a los de Badalona, con todo el respeto, ¿no? Oye, tenéis que dejar de ser badalonins y seréis un distrito de Barcelona y estaréis al servicio de Barcelona. Ostras, te montan una revuelta, ¿no? Claro, es que esto es un poco lo que se decía, el mal del bien en común, ¿no? Nadie quiere cambiarlo, todos se aprovechan, pero al final nos perjudica a todos porque nadie se siente responsable de cambiarlo, nadie hace nada, ¿no? Pero no tiene sentido que Barcelona no tenga, al menos en su área más cercana, Badalona, Hospitalet, Esplugues, Santa Coloma, San Adrià, no tenga una gestión única, en el sentido como sería un ayuntamiento. Ahora, ¿se pondrán de acuerdo? Pues es que lo dudo. Y menos cuando hay otros debates, digamos, identitarios de nivel superior, ¿no? Pero bueno, ojalá. Pero es cierto que he leído que sí que es, a lo mejor, como dicen, a la fuerza ahorcan, ¿no? Y a lo mejor se dan cuenta que en temas de urbanismo pues tienen que colaborar para pues, gestionar los accesos a la ciudad, los parkings que quieren hacer disuasorios, la movilidad. Y a lo mejor poco a poco no cae, pero es que si no lo exigimos tampoco los ciudadanos, ¿no? Pero eso es un debate más de fondo, Pascal, porque, y tampoco soy un experto en competencias autonómicas, ¿no? Pero es que creo que uno de los aspectos a revisar graves, y a lo mejor Europa nos puede echar una mano, y no me voy a pasar de discurso, pero es un poco revisar. Y esto lo dice el profesor Guy de Liébana, que es una persona más o menos sensata y que lo ha estudiado más que yo. Tenemos una maquinaria sector público que engulle demasiado, ¿no? Y yo creo que es un tema que nos lastra en todo esto, la área metropolitana, las competencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un debate mucho más difícil. Sí, tenemos también el mismo debate en Francia. Tenemos una pregunta de Javier de Raskin para José María. ¿Qué receta económica concreta debe implementarse en Barcelona prioritariamente? José María. Yo creo que lo ha comentado Albert. La clave es, una muy útil sería acelerar los trámites para conceder, para dar licencias de distintos proyectos. O sea, de hecho la declaración responsable existe y funciona, pero creo que no funciona eficientemente. O sea, no puede ser que en este momento haya de media, estés más de 12 meses, hasta 18, para que te den una licencia de obras. La ciudad tiene que llenarse de grúas.
ahora mismo, es la realidad. ¿Por qué? Porque eso es empleo, porque eso es ilusión y es el momento para aprovecharlo. Tenemos 2 años de una probablemente lenta salida de todo, ¿no? De turística como mínimo, pues es el momento para aprovechar. Y cada proyecto que quiera invertir, lo que hay que hacer es quizás duplicar recursos si fueran necesarios para tomar decisiones rápidas, pero no nos podemos permitir. Es la misma urgencia que ha habido por la vacuna. Apliquémonosla para proyectos, ¿no? Las licencias, que se den antes las licencias. Eso sería muy útil. Vale, gracias. Y para acabar, tenemos un comentario que no es una pregunta, pero a ver si os inspira a hacer un comentario sobre ello. De Gloria, que nos comenta, bueno, un caso de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en Cataluña y que en teoría vienen para aprender en español, pero que muchas veces, bueno, prefieren otras ciudades por el tema ese del idioma. No sé si os inspira algún comentario. Bueno, Gloria, lo que dices, no pides nada, ¿eh? No pides nada. Yo ya estaba pensando en inglés. A ver, yo pienso que, y yo me creo lo del bilingüismo, o sea, yo me lo creo absolutamente y creo que hay que exigirlo en todos los sentidos, ¿no? Por eso esas propuestas de este intelectual Juan Claudio Ramón de una ley de lenguas pueden ser interesantes, ¿no? Para justamente poner el debate, ¿no? Estoy de acuerdo y han salido, hablo de memoria, ¿no? Han salido informes, estudios de una pérdida del nivel de estudiantes de Erasmus, ¿no? Se han desviado a favor de pues Valencia, Málaga, Valladolid, Salamanca, Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, bueno, claro, a lo mejor al establishment autonómico lo entienden un coste aceptable, ¿no? A mí como ciudadano de Barcelona, pues me parece muy triste, más allá también pues que hay un cierto coste económico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Cataluña tiene que ser capaz, y por resumir el tema del bilingüismo, tiene que ser capaz de aceptar y de entender que venga una persona poco tiempo a Barcelona y que no quiera aprender catalán. Lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar. Porque sea un tema de trabajo, un funcionario, un estudiante, lo tenemos que aceptar en el sentido de, oye, si una persona después, yo qué sé, quiere estar 20 años en Barcelona y trabaja de cara al público, ¿no? Pues hombre, yo entiendo que deba aprender catalán porque es un derecho y una obligación de todos. Eso lo puedo entender, ¿no? Pero tenemos que aceptar eso, que una persona que venga un cierto tiempo, pues que no necesite en su vida, y lo tenemos que aceptar, digamos, sin dramas y sin creernos el ombligo del mundo. Y entonces crear un sistema que es fácil, no creo que sea complicado, pues de que haya unos coles para ellos, para los Erasmus, etcétera, etcétera, ¿no? Donde sea. Y además, más allá de esto, que el español evidentemente es una proyección hacia Latinoamérica y que es cultura catalana también, evidentemente el español y barcelonesa también, ¿no? Lo que os decía del inglés también, prepararnos para el inglés. A mí me sorprende que todavía no hay demasiada oferta universitaria en inglés. En grado, lo que es licenciatura, es decir, chavales de 18 a 22. De posgrado sí, que tienes IES, SADE, EAE, las business schools, además de cierto prestigio en Barcelona, que ya ofrecen másters. Pero que no se pueda ofrecer una carrera los 4 años, hay alguna cosa, pero hay muy poca todavía. Me parece absurdo. Y bueno, y quizás sea por eso que decíamos de nos encontramos totalmente paralizados en este debate identitario, ¿no? Cuando el mundo sigue avanzando, ¿no? Y nosotros aquí con estos debates, pues bueno. Bueno, sobre todo porque conozco muy bien el tema y no están interesados los que vienen. Sí. No, es verdad. Gente que viene de fuera, pues oye, no le tienes que exigir ni te tienes que ofender. No te tienes que ofender si una persona quiere pasar 2 años en Barcelona sin aprender o ignorando el catalán, no pasa nada. Si se va a quedar 10 años y va a estar atendiendo de cara al público, pues hombre, yo entiendo que a lo mejor un catalán parlante diga, oye, he ido a un establecimiento y esa persona lleva 8 años y cuando le digo un tallat no me entiende. Oye, yo solo puedo entender, o sea, el bilingüismo hay que entenderlo de forma honesta en todos los sentidos, pero de una forma racional. Es decir, pues hay que entender que personas que lleven poco tiempo no lo van a entender y personas que van a estar poco tiempo no lo van a querer entender ni aprender. Y hay que respetarlo sin dramas. Me siento muy identificada con tu punto, Carlos, cuando llegué a Barcelona. Tenemos una pregunta de Alfonso Calderón, hablando de ilusión.
cómo se desarticula, cómo se compite con la gran ilusión del proceso. Bien, yo sí que quería apuntar a esta pregunta, y un primer dato es que hay que comparar la participación de las elecciones en Cataluña con la participación de las elecciones en Madrid. En Cataluña bajó muchísimo, en Madrid aumentó muchísimo. Aquí se ve cuando hay una ilusión y cuando no la hay. Es decir, aquí en las elecciones cayó la ilusión y la participación en el independentismo, pero también cayó la ilusión y la participación en el constitucionalismo. O sea, el tema no es qué sucede con el independentismo, sino también qué sucede con el constitucionalismo. O sea, es decir, cómo generas una ilusión dentro del constitucionalismo. Entonces, también otro dato, el del último CEO, es que el 42% de la población se siente tan catalana como española, lo cual te está diciendo que no hay tan problema, ¿no? Después, hay que asumir o hablar y explicarle a la gente que lo de Cataluña, aunque nos hayamos acostumbrado, no es normal. Recuerdo una persona que me comentaba, después de una persona que era mexicana, llevaba 3 meses aquí, y me comentó, eres la primera persona no independentista con la que hablo. ¿Por qué? Porque todo el que habla de política en general es independentista y los que no dicen nada o los que no lo son no hablan de política. ¿Cuál es la conclusión de cualquier persona que ve esto? Pues que todo el mundo es independentista aquí. ¿Por qué? Porque los que hablan de política lo son y por los que no lo son no hablan de política, ¿no? Lo cual, una primera medida para recuperar la ilusión es hablar y hablar con franqueza, ¿no? Y por último, defender, ¿no? Generar ilusión con el constitucionalismo en sentido amplio, entendido como respeto al Estado de Derecho, respeto a la separación de poderes y respeto a la democracia representativa. Ver cómo articular esto y generar ilusión en un momento concreto. Yo creo que la crisis actual va a ser una gran oportunidad para que la gente se dé cuenta de la enorme pérdida de tiempo y de energías y de dinero que ha supuesto el proceso y de alguna manera esto puede remover conciencias. Quizá no pasan de votar un partido independentista a votar un partido constitucionalista si es que el debate es en las próximas elecciones, pero quizás sí que pasan de votar un partido independentista a la abstención. El problema vendrá ahora sobre cómo generar una ilusión en el votante constitucionalista que ha visto cómo ganaba unas elecciones Inés Arrimadas y no servía de nada, ha visto cómo ganaba unas elecciones Salvador Illa y no acababa de servir de nada. Entonces, oye, ¿qué se puede hacer? Hay que cambiar la estrategia, cambiar los mensajes y de alguna manera apostar o hacer algo que pueda resultar ilusionante para la gente. Y algo, recordarles, ¿no? Que al final las decisiones políticas nos afectan en el día a día, afectan a los impuestos. Es decir, a la hora de decidir cuál es el tramo de IRPF autonómico, hay comunidades que eligen el tramo más bajo y comunidades que eligen el tramo más alto. En esto hay derecho a decidir, ¿no? Hay comunidades que tienen 4 figuras impositivas y comunidades que tienen 15 figuras impositivas. Por lo cual, oye, es que esto se le llama autonomía. No es dumping fiscal de Madrid, no es ninguna historia, es autonomía y es ejercer la autonomía, tomar decisiones pensando en las personas o pensando en un supuesto ente imaginario que no existe, no existirá y cada vez más personas son conscientes de que no existirá. Muchas gracias, Albert. Nos queda un poco de tiempo por si queréis comentar algo más, José María o Carlos, sobre el tema de la ilusión frente a la ilusión del proceso. Bueno, José María, ¿tienes algún comentario? Es que lo ha dicho todo Albert, lo ha explicado muy bien. O sea, yo creo que habrá nuevos proyectos en Barcelona, vendrán, y yo creo que la propia ilusión paso a paso de las cosas sencillas, desde poder volver a ir a cenar hasta que nos quiten la mascarilla, empezaremos a ver las cosas con menos pesimismo. Yo creo que sí, yo también empiezo a cansarme de ir a Madrid y decir que todo está mejor. Está mejor por pequeñas cosas, pero una suma de pequeñas cosas hace una vida más agradable. Y yo creo que a ver si estamos ya en la senda ¿no? Tenemos un ejemplo muy bueno cerca
Madrid no siempre lo ha sido y lo es ahora, pues para ir copiando lo que merece, lo que hay que copiar, ¿no? O inspirarse en lo mejor de los vecinos. Y hagámoslo. Muy bien. Un último comentario, Carlos. Yo pienso que al final no nos queda otra que seguir y que insistir. También lo que se ha apuntado, que el proceso pues, ha durado más de lo esperado, porque tenían recursos, porque tenían esa ilusión que comentaba justamente ¿no? El interlocutor, ¿no? Que, hombre, tienen ilusión porque, pues bueno, no voy a decir más, ¿no? De otras, de motos vendidas ni de nada más, ¿no? Pero bueno, que es verdad, pero yo creo que, espero, pero que el proceso de reflexión y también lo que apuntaba José María, ¿no? De que a lo mejor esto de la pandemia ha sido también, como para tantas cosas, un momento de inflexión, ¿no? Y de reflexión, ¿no? Y que nos demos cuenta de que el mundo va por otros lados, de lo que significaba el procés, de las oportunidades, el coste de oportunidad brutal en términos de todo, de recursos, de inversiones, de la agencia del medicamento, del Four Seasons, de todo esto, ¿no? Y que, digamos, la gente poco a poco se va dando cuenta que para eso, pues bueno, con este debate en el que, digamos, podemos comentar y debatir y entre todos, poco a poco, ir concienciándonos de que, bueno, un cambio hará falta porque si no, bueno, pues, si no puede ser peor, vaya, no quiero decir más. Bueno, muchísimas gracias a vosotros tres, Carlos, José María y Albert, por vuestra participación. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy. Os invitamos al próximo 14 de mayo, que tendremos un formato online, la clausura del Seminario de Pensamiento Político, y hablaremos del paso del feminismo a la ideología de género, con Paloma Durán y Ferran Touten. Así que bueno, os animamos a seguirnos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde podéis ver también el replay de este diálogo de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Pascal, por todo.